Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Debates en Libertad. Hoy tengo el placer de anunciar la presencia en nuestro programa de don Eduardo Ruiz. Buenos días, don Eduardo. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Ricardo y oyentes. Muy bien, don José Luis Montesinos, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, y don Guillermo Dupuy, editorialista de nuestro periódico La Red Libertad Digital. Buenos días, don Guillermo. Buenos días a todos. Bueno, como tenemos una persona que reside cerca de las localidades afectadas por la gota fría, la DANA y demás, pues nos va a ilustrar un poco acerca de cómo se vive, cómo después de un mes y unos días de la tragedia, cómo está la situación en los municipios afectados. Entonces, don José Luis, suya es la palabra y comience usted cuando desee a relatarnos los episodios estos que tan dantescos y espero que sean menos de lo que en principio imaginamos de las poblaciones afectadas en Valencia. Pues hombre, Adelante, suya es la palabra, don José la Luis. pel- la película de terror sí, un poco. Sí que es cierto que queda ya más localizada y más circunscrita a las localidades donde se ha sufrido más. Sí que es cierto pues, que muchas de las infraestructuras principales que existen y que fueron dañadas, como la autovía de Madrid, el bypass, la autovía 7, pista de silla, que es la V21, si no estoy equivocado, no, V31, perdón. Y algunas de las más importantes, pues tienen ya una circulación normal, igual que la V30, la circunvalación por el Río de Valencia, por el Plan Sur. Funcionan con cierta normalidad. Algunas días, pues se han reparado, las cosas hay que decir, las buenas y las malas. Algunas, como el bypass, se han reparado en tiempo récord con una solución bastante interesante y el tráfico sí funciona muy bien, pero pues a fecha de hoy y salvo que en las últimas horas hayan cambiado mis noticias, pues por ejemplo localidades como Paiporta, que es una de las más afectadas, siguen estando sin alumbrado público, por ejemplo. Localidades como Massanassa, pues esta semana estamos acogiendo, ustedes saben que yo trabajo en el Ayuntamiento de Alcácer, que es una localidad también afectada, pero mucho menos que estas, en donde la normalidad ya es la nota común, pues en los colegios de Alcácer estamos acogiendo niños de los colegios de Massanassa, por ejemplo, que es otra de las localidades muy afectadas y donde, pues por desgracia, hubo un derrumbamiento el otro día que mató a un operario y hirió a dos militares, si no recuerdo mal. Estamos con un montón de garajes. La última vez que me dieron cifras o que sonaban cifras era alrededor de 1.000 garajes, por ejemplo, solo en Catarroja, que siguen llenos de barro y de aguas fecales, porque claro, las personas siguen residiendo allí, sus instalaciones están estropeadas y sigue estando el barro presente y lo que ya no es barro, es decir, los desechos humanos que siguen, pues, de las personas que siguen viviendo allí. Seguimos ahora, pues, se está poniendo mucho énfasis y parece que se está trabajando mucho en el desatasco de los sistemas de saneamiento, el desatasco de las tuberías. Es decir, la situación, pues no sé, yo todos los días paso por la pista de silla, por una campa, por un solar, por una antigua nave que se derrulló unos meses antes de la Dana y está completamente llena, pues no sé, 5.000 6.000 metros cuadrados de cañas que se están recuperando ahí. Eso parece literalmente un vertedero, ¿no? Eso sigue estando ahí, se sigue limpiando y lo que es más triste de todo esto, porque al final, pues poco a poco la normalidad sí que se va recuperando, la gente está volviendo a ir a trabajar, pues hay cuestiones que son, pues no sé, el gobierno valenciano, por ejemplo, ya había empezado a dar ayudas, creo que la última cifra que vieran 22 millones, el señor Juan Roig, al que hay que agradecerle muchas cosas, y también los 20 millones de euros que ya ha dado en ayudas a empresas y a particulares, y me consta, porque personas que son muy cercanas en mi entorno han recibido ayudas de Mercadona, no así del Ministerio, o del Gobierno de España, que todavía no se ha puesto y todavía no sabe cómo va a administrar esto.
Y bueno, como último punto y como también punto negro también para que la gente lo tenga también en cuenta, sobre todo pues por el tema este de los garajes, me comentaban cosas tan curiosas como que van los militares a sacar barro y no pueden entrar porque resulta que tienen que ir los de la Diputación, o van los ciudadanos que van voluntarios, porque durante todo este mes ha habido aquí gente de toda España, tractoristas, policías, militares, por supuesto, que han venido, muchos de ellos voluntarios, muchos otros por parte de su trabajo, y la falta de coordinación sigue siendo una constante, ¿no? Es decir, el mando que se supone que en estos casos debe tomar el gobierno de España, pues evidentemente brilla por su ausencia, y la descoordinación sigue siendo bastante, bastante importante. Hasta el punto de que, pues no sé, me comentaba este viernes pasado un compañero que es ingeniero en el Ayuntamiento de Chirivella, pero que vive en Paiporta, que no seguía sin luz, como he comentado antes. Eh, Me comentaba pues que los militares muchas veces pues están allí montando el control y no hacen nada, o no pueden hacer nada porque no les dejan hacer nada, y viceversa. Es decir, al final también otras instituciones están intentando movilizarse y no pueden hacer nada. Es decir, ahí la descoordinación ha sido brutal. Este fin de semana hubo una manifestación para que dimitiera Amazon. También hubo una manifestación de bomberos denunciando esta descoordinación, porque los bomberos al final pues también parece ser que quieren hacer cosas y no les dejan. En fin, esta ha sido la constante durante toda la Dana, durante todos los días después de la Dana, y sigue siéndolo un mes después. Por suerte empezamos a ver la luz en algunos lugares, en los lugares menos afectados, pero por desgracia queda todavía muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo, muchísimos garajes que limpiar, muchísima basura que sacar, muchísimas cuestiones que analizar y muchísimas responsabilidades que dirimir. Y por supuesto también muchísimas obras y muchísimas actuaciones que plantear sobre la mesa para que estas cosas, si vuelven a ocurrir, que ocurrirán porque llevan ocurriendo hace siglos y no creo que vayan a parar, pues tengan el menor impacto posible en la ciudadanía. Muy bien. ¿Algo que añadir por parte de don Guillermo y don Eduardo? No, yo sencillamente a apuntar lo que estaba diciendo José Luis, el tema de las ayudas, que evidentemente se tienen que llevar, el dinero público tiene que estar controlado, pero esperemos que la administración sea lo suficientemente ágil para que las ayudas lleguen a los destinatarios. Y luego el problema, efectivamente, el problema de las canalizaciones, del barro que ha obturado todas las canalizaciones de agua, es un problemón de primera envergadura, aparte de todos los daños, las compañías de seguro. Nosotros, por temas de trabajo, hemos tenido que recurrir a algunos peritos por cuestiones que no tienen nada que ver con la Dana, y están todos en Valencia. O sea, la intensidad de demanda que el mundo del seguro está desplegando en la zona afectada por la gota fría, pues es absolutamente descomunal, como no podía ser de otra forma. Esperemos que las cosas se agilicen lo antes posible y que la normalidad, en la medida de lo posible, aunque evidentemente esto va a requerir mucho, mucho tiempo y mucho dinero, se vaya estableciendo. Don Eduardo, ¿alguna cuestión al respecto? Pues nada, en primer lugar, desear que la pobre gente que lo ha perdido todo, tanto material como personalmente, familiares, padres, hijos, maridos, mujeres, en fin, pues que puedan encontrar un poco de calor que no tienen de las administraciones públicas, y que, fíjense, lo malos que son los empresarios, ¿verdad? Resulta que, como bien ha dicho José Luis, Sí, Juan Roch, de su bolsillo, de su sí. empresa, es decir, con su esfuerzo, pues es el primero que ayudaba a la gente que lo está pasando mal, ¿no? Entonces, eso, pues desear que cuanto antes pueda esta pobre gente, de alguna forma, pues en fin, no compensar, pero sí ver un poco reducido su dolor, y condenar el hecho de que esta pobre gente también se encuentre como rehén del cálculo político, fundamentalmente del gobierno de España. Lo condeno enérgicamente. Creo que el gobierno de España está actuando con muy mala fe, y que, lógicamente, no ha querido poner todos los recursos y toda la carne en el asador pensando en que esto iba a hacer caer
gobierno de Carlos Mazón, que por otra parte, lógicamente, también creo que lo ha hecho muy mal, ¿no? Pero cada uno tiene su responsabilidad y es evidente que cualquier persona con un poco de sentido común se da cuenta de que quien tiene a su cargo el ejército y la policía y, por tanto, las grandes capacidades de solucionar una catástrofe como esta es el gobierno de España. Y que si no actúa en el minuto uno o no ha querido hacerlo, y si no lo hace ahora con todas sus capacidades que sigue teniendo todavía y que no emplea, pues lógicamente tendrá que explicar mucho, mucho y mucho por qué están actuando así. Bueno, la verdad es que el gobierno de España no está haciendo mucho, pero lo poco que hace lo hace mal o a mala idea, porque acaba de, o según se dice, se dan 450 millones para renovar parte de la flota de vehículos siniestrados y curiosamente esos números suponen un retorno para el gobierno en forma de IVA de 550. Es decir, que tú das 450 millones para como ya como una cosa muy, en fin, ya no sé cómo calificarlo, porque después con el IVA por esa compra de esos vehículos vas a recaudar 500, más de 50 millones más por encima de lo que das. Es decir, que lo de este gobierno no tiene nombre. Y tanto el central en mayor medida, en menor el autonómico por soberbia e incompetencia, pero el central por mala idea. Bueno, si os parece, entramos en el Congreso del Partido Socialista Búlgaro. Ah, no, perdón, Partido Socialista Obrero Español, que acaba de, a ver, bajo palio, el sanchismo ha vuelto a ganar. No sé si a la búlgara, pero sí que ha vuelto a ganar, con lo cual en este país a los supuestamente ladrones no les pasa nada. ¿Eh? A ver, primeras impresiones del resultado del Congreso del Partido Socialista de Sevilla. A ver, como se me ríe mucho, le voy a dar la voz a don Eduardo Ruiz. Adelante, don Eduardo. Suya es la Vaya, palabra. vaya, me ha descubierto usted, me ha descubierto don Ricardo. La verdad es que este congreso lo llamaban algunos de algún partido político que conozco, pues le llamaban el Congreso de los Imputados, ¿no? En contraprestación con el Congreso de los Diputados. Y la verdad es que, bueno, en fin, no tiene ni pies ni cabeza. Lógicamente, este tipo de congreso a la búlgara en el cual no hay democracia, porque aquí el socialismo es que realmente no es democracia, nunca lo ha sido en su historia y aquí pues se demuestra, ¿no? Y llama la atención, pues, unas cosas, ¿no? Del Congreso. Por una parte, el hecho de que se haya nombrado en la Ejecutiva, por ejemplo, a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que como todos sabemos ha hecho un papel fantástico y espectacular, nótese la ironía, por favor, en su trabajo en el CECOPI. Papelón. El CECOPI. Porque parece, Es un papelón. porque parece que el CECOPI es un órgano en el cual solo está el gobierno autonómico. Eso, claro, lo que pasa es que a los medios de comunicación sanchistas, que son la mayoría en España, no les interesa contar quién forma parte del CECOPI y qué puede hacer dentro del CECOPI, ¿no? Entonces, pues resulta que la delegada del gobierno, la señora Pilar Alegría, estuvo en el CECOPI desde el minuto cero en que se constituyó, porque forma parte de él, y pudiendo haber asumido el control en nombre del gobierno, declarando la emergencia a nivel nacional, pues no quiso hacerlo. O sea, su papelón fue espectacular. Y como premio, miembro o miembra, según ella, de la Ejecutiva Federal del PSOE. Y luego, pues, bueno, ver a Pedro Sánchez levantar el puño cantando la Internacional ha sido de lo más gracioso que he podido ver, o preocupante, no lo sé, porque ya no sé si reírme o llorar. Ver a el Pepe Álvarez, José Álvarez, el secretario general de la UGT, Y el amigo en el de Congreso Feijóo. de su partido, porque Amigo de Feijóo, le interrumpo. Amigo de efectivamente, Feijóo. porque así es, porque la UGT, recordemos todos que es una filial del PSOE, siempre lo ha sido, nació como una decisión, no una decisión, Hombre, no, de una transmisión. filial del PSOE. Y por tanto, es decir, la UGT, cuando va al Congreso del PSOE, está en su casa. Es cosa que Feijóo no.
cuando va a un congreso de la UGT, lo cual, lógicamente, pues también tiene su sorna, ¿no? Tiene su sorna. Y hacer el ridículo de esta manera, bueno, pues es lo que voy a decir. Y, por otra parte, dos propuestas que parece ser que el PSOE quiere sacar adelante a través de este Congreso, cuando lleguen al gobierno otra vez, si no perpetuamente o si manipulan las elecciones, es dar el voto a los menores de 18 años y mayores de 16 y también para el año 2030, su famosa agenda, pues bajar la jornada laboral a 36 horas semanales. Bueno, pues ideas todas muy socialistas, muy en consonancia con su modelo de intervención económica socialista y que por tanto no tiene en cuenta ni las capacidades de las empresas españolas, sobre todo las pymes, ni tampoco la competitividad de estas en el mundo. Y lo del voto a los 16 años, y con esto acabo, pues realmente pueden llevarse una sorpresa. Pueden llevarse una sorpresa como lo hagan, porque parece ser que los chavales jóvenes, si a esa edad pueden votar, pues es muy posible que le den la mayoría a Vox. Así que, si tienen narices, que lo hagan. Bueno, vamos a ver, don José Luis. A ver, yo, ¿qué quiere que le diga? No ha pasado nada que no fuera esperado. Es decir, hace mucho frío fuera del partido. Todos los que están allí viven de lo que viven y entonces, pues evidentemente tienen que mirar por su plato de lentejas, cosa que no deja de ser entendible. O de gambas. O de gambas, ¿no? Cosa que no deja de ser entendible, ¿no? A partir de ahí, pues todo lo que pase, pues hay que leerlo en esta clave, ¿no? Y como le pasa a don Eduardo y tal, pues uno no sabe muy bien si reír o si llorar. También es cierto que lo que pasa en el PSOE tampoco deja de ser distinto en otros partidos en España. En España los partidos son muy verticales, son absolutamente verticales, no muy totalmente verticales, y bueno, pues y cuando el poder del partido orgánicamente está tan controlado como además está en el PSOE, pues evidentemente, como decía el bueno, porque lo han hecho bueno de Alfonso Guerra, si te mueves no sales en la foto, que hayan hecho bueno a Alfonso Guerra, manda narices. Pero bien, esto, pues eso, es decir, al final hay que tomárselo como una película humorística, como un sainete, porque no deja de ser otra cosa. La cosa es que la cuestión es que el sainete nos va a salir carísimo. Nos va a salir carísimo. Es decir, a mí, curiosamente, yo de que el voto por ejemplo, como decía Eduardo, se haga a los 16, no me parece mal del todo. Es decir, en una sociedad educada y tal, podría ser una edad, o sea, al final es un acuerdo, digamos, es un acuerdo entre todos y bueno, puede ser a los 18 como puede ser a los 21 o cualquier historia. Lo que sí que es cierto es lo que ha dicho don Eduardo. Por lo que se oye, por lo que se ve y por lo que se entiende, pues a lo mejor se llevan una sorpresa. El mundo ha estado muy radicalizado en los últimos 15, 20 años hacia la izquierda y parece que el péndulo gira o vuelve hacia el lado y además con fuerza también, muy radicalizado hacia la derecha, no hacia una derecha moderada o centrista, como dicen algunos, liberal, como nos preferiríamos, yo creo, los que estamos aquí, no una derecha, sino un liberalismo, pero bueno, al final se podrían llevar una sorpresa. El resto del Congreso, ¿yo qué quieres que te diga? ¿Para qué te voy a comentar? Es decir, es una entrada de cine que nos sale carísima a todos, porque todos los que están ahí cobran el sudor de nuestras frentes, pobres trabajadores. Todo lo demás es absolutamente ridículo. Es conmovedor ver a Begoña Gómez ser abrazada tiernamente por la militancia. Es conmovedor. Bueno, don Guillermo, adelante. Bueno, yo lo primero que querría destacar es que yo no recuerdo, yo creo que jamás en la historia de la democracia se haya celebrado un congreso de un partido político precedido los días inmediatamente anteriores por tal catarata de escándalos. O sea, ni siquiera en la historia del PSOE, es decir, lo que se ha vivido los 10 últimos días antes de la celebración del 41 Congreso del PSOE, vamos, hubiera hecho en cualquier democracia reventar ese Congreso y desde luego imposibilitar que el líder optara a la reelección en una democracia normal. Si tengas en cuenta que las explosivas declaraciones de Aldama denunciando que estaban pringados los máximos dirigentes del gobierno y del partido,
inmediatamente les sucedió el informe de la UCO, de la Guardia Civil, informando el papel preeminente que había tenido la Fiscalía General del Estado en las filtraciones y en la violación del secreto del sumario por parte de la cuestión del novio de Ayuso. La citación del secretario general de los socialistas madrileños, que siendo conscientes que lo que había hecho podía ser constitutivo de un ilícito penal, se había ido al notario para que quedara constancia de que lo había recibido él de Moncloa, pero no de la Fiscalía. En fin, un escándalo, insisto, brutal. Es que esta misma semana se sucedían cada día 24 horas. El abogado, la defensa de Begoña Gómez, de la esposa del presidente, acredita por su propia mano que un cargo público, como era la secretaria de la presidencia, era de uno de sus destinatarios de la email, de email para sus negocios particulares en la Universidad Complutense, con lo cual ella misma contribuyó a algo que ya por otra parte se sabía, y es que cargos públicos estaban trabajando al servicio privado ya es una malversación de caudales públicos, porque una persona que tiene su sueldo del contribuyente no puede estar de secretaria de una persona, por muy esposa que sea el presidente del gobierno. Pero es que esta misma semana el informe de la UCO y otras noticias, el hermano del presidente, sacan que la propia Diputación había considerado absolutamente alarmante, exagerado, cómo se había incrementado el presupuesto para enchufar al hermano del presidente y darle un cargo en el que no ha ejercido, no ha aparecido. Es decir, todas estas noticias como antesala de un congreso, ¿no? Yo digo que más que un congreso la búlgara, ha sido un congreso la siciliana. Es decir, el carácter, el carácter mafioso de la organización, el que se mueve o simplemente amaga con moverse, como fue el caso de Lobato, pues no sale en la foto. Bueno, y Aldama, el presidente del gobierno, llama al Aldama delincuente por el hecho de estar imputado. Bueno, eso aparte de una violación de la presunción de inocencia, lo que es evidente es que si Aldama es un delincuente del PSOE. Es decir, el comisionista del PSOE es al que el presidente del gobierno llama delincuente. Pero es que además, si aplicamos esa misma regla de tres que utiliza el presidente del gobierno para llamar delincuente a Aldama por el hecho de estar imputado, tendría que llamar delincuente a su fiscal general del Estado, tendría que llamar delincuente a su número dos, el ministro Ábalos, tenía que llamar delincuente a su hermano y tenía que llamar delincuente a su esposa. Entonces, todo esto a escasos días de la celebración del Congreso, ¿no? Entonces, las presiones del gobierno para que Lobato presentara su dimisión. Es decir, nosotros, parafraseando la frase que ha dicho don José Luis en nuestro editorial, señalamos que hemos pasado del grito, del lema guerrista del que se mueve, no sale en la foto, a el que sea decente no sale en la foto. Es decir, o el que amague por ser decente. Es decir, aquí solo tiene continuidad el que está en la cosa nostra, el que cumple y el que sigue las directrices de la omertà, de la ley del silencio. Porque hay una gran diferencia entre los presuntos delincuentes de Aldama o Begoña Gómez o el fiscal general del Estado. Es que todos ellos están imputados, pero hay una diferencia. Aldama está colaborando a día de hoy con la acción de la justicia. Mientras que los delincuentes, le hace hermano, mujer, número dos y fiscal general del Estado, no están colaborando con la justicia, ¿no? Están llevando a rajatabla la ley del silencio que Pedro Sánchez ha impuesto en el partido y que él mismo predicó con el ejemplo, como recordarán ustedes, en el miércoles pasado, durante la sesión del control del gobierno, donde se negó a responder una sola pregunta del Partido Popular o de Vox sobre estos asuntos. Entonces estamos ante una organización típicamente mafiosa, típicamente, por eso digo que ha sido un congreso a la siciliana, más que a la búlgara, ¿no? Aquí los que están pringados tienen un peso y una continuidad en el partido, y los que osan
distanciarse de la línea oficial por un acto de honradez, o no tanto de honradez como de conciencia de que lo que pueden estar haciendo es delito, pues se le defenestra, le hace el caso del secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato. Pero en fin, lo único bueno de esta semana es que parece que por fin, el Partido Popular ya se ha hecho la idea, el señor Feijóo, de que a Sánchez hay que desbancarlo en las urnas el año 2027. Es decir, ya ha hecho de pública el señor Feijóo la idea de que no emociones, que se enfrentarán en las urnas y que será allí donde los ciudadanos cambien. Me parece bien porque es un acto de realismo. Yo siempre he estado denunciando cómo la derecha siempre da por precipitadamente acabada la legislatura. Es bueno ya que el líder de la oposición sepa que Pedro Sánchez no solo va a agotar la legislatura, sino que aspira a 6 años más, a 4 años más. Lo que tiene que hacer es que de aquí, por mucho que ahora las encuestas soplen muy al favor del Partido Popular y de Vox, que no espere a que caigan. Claro, tiene que hacer una labor de desgaste y luego tener en cuenta lo que está diciendo las encuestas. Y es que efectivamente lo tienen el viento a su favor, siempre que vayan de la mano el Partido Popular y Vox. Es decir, es importante, primero, que sepamos que Pedro Sánchez no va a dimitir, y segundo, que sepamos que no se le puede desbancar si no van de la mano el Partido Popular y Vox. Esas dos lecciones que son obvias, que cualquier niño de teta lo sabría, ha costado un gran esfuerzo para que la derecha política y mediática de este país lo entienda. Es decir, el Partido Popular solo puede desbancar a Sánchez si va de la mano de Vox. Y que se desbanque va a ser en el 2027. Entonces, cualquier acción que vaya encaminada a criticar y a desgastar debe liderar la oposición y tiene que hacer un ejercicio, no esperar a que la fruta caiga, sino agitar el árbol y hacer una labor activa de oposición de aquí a lo que queda de legislatura, que es mucho tiempo. Bien, hay una cosa que no quería dejar pasar y es que en este Congreso Pedro Sánchez ha anunciado a bombo y platillo la creación de una empresa pública de la vivienda. Me gustaría que opinaran respecto a eso. ¿Esto es el bálsamo de Fierabras para de una vez por todas solucionar el problema de la vivienda en este país o es un acto más Para de mí es un propaganda? síntoma evidente que no entiende dónde está el problema. Es decir, el problema Claro. de la vivienda es una falta de liberalización del mercado, de la Ujú, oferta. Y entonces, como buen socialista, pues lo que hace es crear órganos públicos que lo único que van a hacer es freír impuestos a la gente ujú. y dejar intacto el problema de la vivienda, que, insisto, lo que se trata es que se tiene que dar seguridad jurídica a la propiedad privada, seguridad jurídica para que aquellos propietarios de pisos los pongan a la venta. Hay mucho piso que se pone a la venta simplemente por falta de seguridad jurídica, porque los títulos de los derechos de propiedad, eh, que como ocurre en cualquier país civilizado, no están garantizados y por lo tanto hay miedo a los inquiocupas, a los ocupas, a que no se cumplan los contratos y luego que no haya libertad de aumentar la oferta, que es lo que hace bajar de forma natural y sana los precios. Lo demás son absolutamente manipulaciones de los precios que, como sabemos, lo paga siempre el contribuyente. Don José Luis, ¿qué opina al respecto? Pues yo estaba pensando, es decir, coincido plenamente con lo que ha dicho Guillermo, estaba pensando lo que decía, creo que era Rejón, el de que había que hacer un Amazon español, ¿no? Pues ya tenemos correos, pues es algo parecido, ¿no? Vamos a ver si hacemos un correos para la vivienda. Dos cuestiones o dos puntualizaciones importantes para a lo que ha dicho, o un comentario Ujú, que he leído en prensa últimamente que pues el general Campoampols, que es el nuevo conseller que se ujú. supone que está encargado de la reconstrucción de las zonas afectadas por la Dana, decía que lo que hay que hacer es liberalizar suelo para poder construir rápido, ¿no? Pues esto pues parece ser que se da cuenta prácticamente todo el mundo. Y luego hay una cuestión que es importante y que a veces dejamos de lado y que viene a colación. Es decir, construir una vivienda cuesta dinero, cuesta bastante dinero.
Y ese dinero está muy cargado, aparte del retraso por tiempos y tal, que significaría exactamente la liberalización del suelo por impuestos. Y además, es decir, los sueldos son muy bajos. Es decir, hay también hay una disonancia y una discrepancia entre lo que puede pagar un español medio y lo que cuesta hacer una vivienda. Es decir, que el 60 al 70, no sé qué parte del problema efectivamente es la liberalización del suelo porque bajaría el precio del suelo, pero también habría que atacar o habría que ver cómo afectaría, no tengo los datos evidentemente para ver en qué porcentaje, pero cómo afectaría todo el problema, uno, de la falta de crecimiento, de los sueldos estancados que tenemos en el sector privado y de la carga impositiva sobre la construcción. Es decir, y al final eso sí que nos daría una solución del problema, yo creo que integral. Es decir, yo siempre lo he dicho y lo repetiré, es decir, el problema de la vivienda fundamental son los planes generales de ordenación urbana. Comentábamos, por ejemplo, que para esto la Dana también tiene sus cosas, es decir, en la Avenida del Puerto en Valencia o en lugares donde suele haber avenidas, antiguamente las casas se hacían levantadas. Ahora, como no queremos dientes de sierra, pues tenemos que hacer todas las casas con una altura determinada o no. IKEA, por ejemplo, tiene el parking en altura y es la primera empresa de las que está en Alfafar, en la zona cero, y está funcionando ya, pues porque tienen el parking en altura. Es decir, ¿por qué no podemos hacer ese tipo de cosas? Pues todas esas cosas no las podemos hacer por los planes generales de ordenación urbana. Y los planes generales de ordenación urbana, que además se miran en consellerías y tal, por lo menos en la Comunidad Valenciana, es una cuestión también que autonómicamente difiere ligeramente unas de otras. No permiten no permiten generar suelo a la velocidad que a veces lo requiere el mercado. Y luego, evidentemente, habría que atacar eso sería la parte de la oferta, la parte de la demanda. La demanda, comprar una vivienda vale mucho dinero y los sueldos en España no están para comprar una vivienda en condiciones. Entonces, habría también que trabajar en segundo término en esa parte. Pero bueno, es decir, al margen de decir, la butad, ¿no? de poder hacer una empresa pública de vivienda, pues sí, va. Si las empresas públicas funcionaran, pues eso, Correo sería maravilloso y tantas otras, ¿no? O la televisión española no estaría para cerrar, que es lo primero que habría que haber hecho en lugar de haberle puesto un nuevo jefe. Don Eduardo, cerramos este tema. Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que se ha dicho ya casi todo. La empresa pública es un chiringuito, básicamente. Es decir, el socialismo y el comunismo son muy dados a crear chiringuitos, no para ayudar a la gente, sino para colocarse a sí mismos, ¿no? Es decir, ellos crean estructuras para colocar a sus afiliados y a sus simpatizantes, con lo cual el presupuesto de ese tipo de empresas se dedica en un 70, 80, 90% a pagar sueldos. Y el dinero no llega a la gente porque el socialismo no crea empresas para ayudar a la gente, como digo. Crea empresas públicas o crea chiringuitos para colocarse ellos. Ese es el fin real de la creación. El tema de la vivienda en España se soluciona de dos formas, con dos formas que son complementarias entre sí. Una con presupuesto para la vivienda pública y otra con seguridad y con libertad para el propietario de vivienda privada. De esta forma, la vivienda pública, lógicamente, si hay presupuesto, se puede construir, pero hemos de ser conscientes de que el Estado en sí mismo y por sí mismo no puede llegar para satisfacer toda la demanda que hay de vivienda en España. Entonces, siendo conscientes de esa realidad, un gobierno sensato lo que tiene que hacer es apoyarse en el propietario privado, darle seguridad jurídica para el arrendamiento, dar libertad para la construcción, dar libertad para que pueda tener el precio de mercado que corresponda. Miremos el ejemplo de Milei en Argentina. ¿Qué ha pasado en Argentina con los alquileres? Han bajado de precio, porque en un momento dado en el que el mercado estaba absolutamente intervenido por el socialismo político de los Kirchner, Milei ha liberalizado el mercado del alquiler y de pronto han aparecido en el mercado una cantidad de pisos con seguridad jurídica para sus propietarios que han dado lugar inmediatamente a la bajada de precios. Entonces, claro, es que no sé por qué los socialistas y los comunistas consideran que el propietario de una vivienda es como algo así como el Leviatán. Es terrorífico esta mentalidad. Es decir, hay que desterrar el socialismo de la vida política cuanto antes. En fin, creo que lo fundamental en España y en general en la cultura occidental es que tengamos cultura de verdad y no cultura con K. Cultura de verdad.
y que en los colegios se enseña a los niños y en las universidades a los chicos que estudian carreras que el emprendimiento, el esfuerzo, es decir, la capacidad de invertir es algo positivo en la vida y que el convivir de una paguita o esperar que el Estado te solucione los problemas es negativo. Y hay que cambiar la mentalidad en España fundamentalmente de mucha gente, que se cree que el dinero público cae de los árboles. Bueno, hay una cuestión que sí me ha pasado a mí, pero quería comentar. Es la foto con el atril de UGT de Feijóo, aunque creo que don Guillermo lo ha apuntado en su intervención, que Feijóo ha hecho unas declaraciones posteriores en la cual aclara que el objetivo es ganar electoralmente sin historias por delante a Sánchez en el año que correspondan las elecciones. Pero sí que me gustaría, desde el punto de vista de las posibilidades de la derecha, bueno, llamémosle la derecha por decirlo algo, del Partido Popular y Vox, haciendo estas acciones, todo el mundo coincide, los analistas políticos coinciden de que Feijóo se pega un tiro en el pie. No sé si eh, don Guillermo, ¿cómo lo ve? Porque siempre ha sido muy crítico con estas acciones. Don Guillermo. No, vamos a ver, como antes ha apuntado, no sé si don Eduardo, don José Luis, o sea, o el UGT es la filial sindical del Partido Socialista Obrero Español. Entonces, lo que hace Feijóo acudiendo a sus congresos, lo que hace es crear desconcierto en su propio electorado y hacer temer lo que algunos tememos, y es que no tiene exactamente, el señor Feijóo no sabe dónde tiene su electorado, dónde tiene sus posibles alianzas. Y este señor, por mucho que vaya a aplaudir a los líderes sindicales no van a hacer apoyo al Partido Popular. Y si hacen apoyo, tendría que girar la izquierda, el Partido Popular, para imitar la política del PSOE, que aún así tampoco encontraría el apoyo de los sindicatos. Lo que haría es perder el apoyo de su socio natural, que es Vox. Entonces, es simplemente pues, hacer el indio. Lo hacen los líderes. Aún sigue que a eso le da réditos el estar bien mirado, tener buenas relaciones con los sindicatos. Los sindicatos es una rémora absolutamente eh, evidente para el progreso de las sociedades, para el progreso, el avance de los trabajadores y para el crecimiento económico. Son sindicatos de partido absolutamente instalados en la idea socialista, que lo único que hace es generar miseria, y con esa gente a la que hay que hacer es combatirla intelectualmente, no ir de amiguete por la vida. Lo único que estás creando es desconcierto, insisto, y aparentas de que no vas a tener, no vas a tener claro dónde están tus aliados naturales y dónde está tu electorado. O sea, una estupidez, una estupidez. En política se hacen muchas estupideces y todas las personas hacemos, seamos mayores, inteligentes o más tontos, siempre hacemos tonterías algunos. Bueno, en política se hacen muy frecuentemente. Este es un acto estúpido, absurdo y desorientador. Pero bueno, se queda así más tranquilo el señor Feijóo, pues que lo haga. Espero que no tenga más trascendencia que eso, porque los sindicatos van a tener bien claro, como han demostrado en el Congreso, en el 41 Congreso del PSOE, con quién está, ¿no? Don José Luis. Yo no creo que sea tanto un error el ir, sino sobre todo, y al hilo de lo que decía don Guillermo, que creo que es importante, la cuestión de no tener un proyecto, de no presentar un proyecto. Tú puedes ir a hablar donde quieras o donde te inviten, ¿no? Me parece que no está mal coger esos guantes, pero si tú vas a hablar con los sindicatos, les tienes que explicar tu idea de país o tu idea de gobierno o tu idea económica o tu idea para con los sindicatos. Les guste o no les guste, si te dan el atril, si te dan el micro, pues les tienes que contar algo. Lo que no se puede hacer, como bien decía don Guillermo, es ir de coleguitas si son tus enemigos o tus adversarios políticos. Vamos a dejarlo en algo más light. Si son tus adversarios políticos, lo que no puedes ir es de coleguitas. Si tú vas allí, les dices, oiga, señores,
pues esto, como decía también don Guillermo, estos sindicatos o esta forma de entender los sindicatos son anacrónicos o están absolutamente desfasados y lo que son es un problema para los propios trabajadores. Si tú vas y les dices eso, a mí me parece bien que vaya. Pero ir para hacer la foto, pues sí, efectivamente, desorienta, su electorado al final no sabe muy bien por dónde va y estamos en no hacer oposición, sino en dejar que el propio Sánchez caiga. Y el señor Sánchez ya ha demostrado una y otra vez que tiene una habilidad tremenda, probablemente sea uno de los mejores políticos a nivel mundial en mantenerse a cualquier precio en la poltrona. Entonces, si tú vas y haces oposición allí donde tienes que hacer oposición, pues me puede parecer bien. Si tú vas a decir, hola, ¿qué tal? Esto es todo maravilloso, intentas ganar votantes del PSOE, pues evidentemente un congreso de la UGT o un foro de los sindicatos tradicionales, pues no es el lugar adecuado. A partir de ahí, pues bueno, bien, es decir, yo te digo, yo entiendo que se puede ir a cualquier foro, pero tienes que ir a cualquier foro. Si vas a un foro, vas a explicar tus ideas, les guste o no les guste, y si no, pues también entiendo que es mejor que te quedes en casa. Don Eduardo. También, perdón, para eso habría que tener ideas, ¿eh? Ahí es donde yo creo que falla Claro, que falla el claro. tema del PP, que habría que tener una idea clara qué es lo que quieren, ¿eh? Sí, sí. Don Eduardo. Sí, yo creo que hay que diferenciar claramente cuando hablamos de sindicatos, a los sindicatos llamados de clase, que son UGT y comisiones obreras, que son de partido, UGT socialista, comisiones comunista, más o menos, es así como funcionan, del resto de los sindicatos. A mí el resto de los sindicatos, sobre todo los que no cobran dinero público y que se mantienen con las cuotas de sus afiliados, me merecen todo el respeto, ¿no? Eso por un lado. Y por otra parte, creo que el problema que tiene el Partido Popular, como bien ha dicho José Luis, es que no tiene ninguna idea propia sobre los sindicatos, especialmente los de clase, las comisiones obreras y UGT. Ninguna idea. La prueba la tenemos en que, por ejemplo, UGT. Resulta que UGT en Andalucía ha sido recientemente condenado a pagar 50 millones de euros por desviar dinero destinado a trabajadores. ¿Qué cosas, no? Esto nos suena de algo a fines propios del sindicato. Claro, 50 millones de euros a líderes sindicales de UGT, es decir, socialistas de UGT en Andalucía, otra vez. Qué curioso. Y resulta que Moreno Bonilla, en lugar de decir al sindicato UGT, señores, ustedes se están portando mal y aquí, de mi gobierno, ustedes dinero público no van a ver ni un euro, y más aún ahora que han sido condenados. Pues no. Moreno Bonilla le riega con más dinero a los sindicatos, especialmente a UGT y a comisiones. Y esto ocurre también, por ejemplo, en Castilla y León. En Castilla y León, cuando Vox y PP rompimos el pacto de gobierno en todas las regiones, hasta ese momento teníamos, Vox dirigía la Consejería de Trabajo y, por tanto, controlaba el tema de los sindicatos. Le habíamos reducido a los sindicatos las ayudas en un 50%, con miras a ir reduciéndolo progresivamente hasta dejarlo en cero. ¿Qué ha ocurrido ahora? Pues que como Vox ya no está en el gobierno y la Consejería de Trabajo la lleva el PP, les han restablecido las ayudas a los sindicatos. Claro, ¿qué idea tiene el PP de los sindicatos de clase? Intentar comprarle silencio, intentar comprar paz social que nunca van a tener, porque los sindicatos UGT y comisiones se deben a quién se deben, a sus partidos matrices. Es decir, los podrás tener comprados un ratito, pero en cuanto tengas un problema mínimo, los que te van a salir a la calle a montar el follón y a dar por C puntos suspensivos son ellos, aunque los tengas comprados. Es decir, porque se deben a quien se deben. Así que, en fin, yo creo que aquí el mejor discurso, sinceramente, creo que es el que hace Vox. Es decir, Vox es muy claro con los sindicatos y sobre todo con los de clase, ¿no? Los de socialistas y comunistas, que el día que Vox tenga la oportunidad de gobernar, pues se van a llevar lo que se merecen, ¿no? Es decir, 0 euros en los presupuestos generales del Estado y de las regiones donde estamos gobernando. Y esa es la solución. Bueno, pues No, es que desde ese sentido. nos queda poco, don Guillermo. Simplemente que si el señor Feijóo dice, mire, quiero que en la prensa salga la siguiente noticia. En la sede de UGT abuchean a Feijóo. Entonces sí, entonces tú vas al Congreso de UGT, dices lo que debes decir, leer la cartilla de que no tienen que recibir impuestos,
dinero del contribuyente, que no se tienen que quitar los derechos a los trabajadores y actuar como sus tutelas y les lees la cartilla y entonces consigues el objetivo. El señor Feijóo acude a la sede de UGT y es abucheado. Pero me parece que como objetivo es una estupidez. Entonces, ¿qué tienes que hacer para ir a la UGT y no ser abucheado? Pues no decir lo que debes decir. Y efectivamente, vas al sindicato de la UGT, vas de coleguita, no le dices lo que tienes que decir y no eres abucheado. En cualquiera de los casos, es una soberana memez que un señor que pretende ser una alternativa, esa es otra cosa si lo pretende ser, liberal conservadora al gobierno socialista, vaya al Congreso del sindicato del Partido Socialista, que es UGT. Pero No tiene bueno, sentido. no tiene Bueno, sentido. ya lo que no tiene sentido es seguir porque nos hemos quedado sin tiempo. Así que lo que corresponde ahora es despedir. Y despedir significa, pues nada, dejar de gozar de vuestras opiniones. Así que, una vez más, gracias por estar ahí y sobre todo a nuestro público, fiel público e ilustrado público que tenemos como los que hay en el radio. Agradecerle una vez más la escucha de este programa y emplazarles para el próximo lunes, Dios mediante. Muchas gracias por todo y buenos días a todos.